En cuanto a lo que tú dices sobre una frase de Lula, no la he leído, pero mira, ¿cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar, hermano? Claro que lo vamos a respetar. No solamente lo vamos a respetar, Andrés, lo vamos a celebrar en las calles con el pueblo de Venezuela. Te respondería rápidamente. Y le responderíamos a quien tenga esa opinión, que si Maduro va a respetar los resultados, Maduro va a celebrar los resultados junto a su pueblo. Si no, ando ahorita a ver en este mismo instante lo que está pasando en Trujillo, en Valera, lo que va a pasar más tardecita en San Cristóbal, lo que va a pasar más tardecita en El Vigía, y por la nochecita, Andrés, pásate por La Guaira, para que veas lo que va a pasar en La Guaira. La persona que están escuchando es el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la Asamblea Nacional de Venezuela, en respuesta a una declaración de Lula en el día de hoy que sorprendió y bastante. Vamos a escucharlo. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições vai ter um banho de sangue. Já falei com o Maduro 2 vezes, falei por telefone com o Maduro, e o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo. Si no se entiende, lo que dice Lula es que está preocupado por las declaraciones de Maduro con respecto a que si gana la oposición podría llegar a haber una guerra civil, y dice: Maduro sabe que la única forma de volver a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado, que sea aceptado por todo el mundo. Es interesante lo que dice el presidente de Brasil, sobre todo porque él atravesó un periodo electoral y ganó una elección que evidentemente no fue aceptada, no fue reconocida por la oposición, llegando al hecho terrible que vimos de esa toma, ese asalto al Palacio del Planalto, a la Casa de Gobierno, a las sedes de los 3 poderes en Brasilia. Y en ese contexto, bueno, la intervención de Luis Ignacio Lula da Silva resulta más que destacada. Dice que lo va a enviar a Celso Amorín y a muchos de sus diplomáticos. Celso Amorín es su canciller histórico, ¿sí? Y además Itamaraty, que es el Palacio de Relaciones Exteriores de Brasil, es muy potente, es el más potente de la región, suele tener muchísimos negociadores con muchísima experiencia, y claro, que diga que Celso Amorín va a estar allí es toda una declaración. Es muy importante lo que va a hacer Lula en este marco, y claro, frente a eso, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el poder legislativo, el Parlamento, Jorge Rodríguez, respondió lo que escuchábamos hace un ratito, que no hay que hacerse demasiado problema porque en definitiva el oficialismo va a ganar y por supuesto que va a reconocer los resultados. Bueno, viene fuerte, viene en amplia tensión el asunto. Maduro dijo esto que escuchábamos con respecto a una guerra civil si gana la oposición. Machado dijo que no hay posibilidad de que gane el oficialismo. Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿hay alguna posibilidad de que las partes acepten los resultados si no les son favorables? Y viene difícil, ¿no? Evidentemente, más allá de que, por ejemplo, Machado dijo que estaría dispuesta a una transición pacífica, pero claro, siempre en el caso de que se dé ganadora. En el caso de que sea perdedora, no hay ninguna transición. Entonces, tampoco las declaraciones son demasiado contundentes en ese sentido. Ella viene de una postura muy extrema, muy extrema, incluso desde los tiempos de Chávez. Y claro, en ese contexto es difícil pensar que, más allá de que ahora se moderó, bueno, Edmundo González es el candidato, ¿no? Pero ella es la líder de la oposición. Es muy difícil pensar que haya un proceso calmo. Es cierto que hay bastante apatía, según lo que dicen algunos colegas que trabajan allí. Hay mucha gente, muchas personas que se las ve cansadas, tanto con el oficialismo como con la oposición, y que, sobre todo algunos jóvenes, hay que ver si van a ir a votar y por quién lo van a hacer. No es obligatorio el voto en Venezuela, este es otro dato. Hay muchas cosas para decir al respecto. Por ejemplo, llegamos al día de las elecciones, el próximo domingo. Los dos se dan por ganadores. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué van a hacer
los demás poderes. ¿Qué va a hacer el ejército? Que tiene mucho peso, mucha incidencia en Venezuela. Uno va a decir, bueno, tradición y trayectoria chavista, sí. Pero también María Corina Machado se dio una estrategia por lo menos discursiva hacia las Fuerzas Armadas. Habrá que ver qué ocurre en ese sentido. La justicia, sí, más previsible que falle a favor de Maduro. Lo mismo con la Asamblea Nacional, lo mismo con la mayoría de los municipios. Pero bueno, digo, los dos están presentando, porque esto también es un escenario complicado, los dos presentan encuestas que los dan ganadores por amplia mayoría. Los dos. Las encuestas que hacen públicas, ¿no? Las encuestas privadas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué van a hacer los observadores? Porque esto también es una gran pregunta. El Centro Carter, la ONU. Hoy escuchaba a un especialista que decía que la ONU tiene 4 observadores, como que prácticamente no puede hacer verdaderamente una verificación de cómo se desarrolla el proceso electoral. La oposición dice que el oficialismo está haciendo muchas triquiñuelas, mucho ventajismo, pero no es algo muy distinto a lo que hacen casi todos los oficialismos en todo el mundo. Esto es algo bastante habitual en los procesos electorales, salvo que la elección esté muy pareja. No es en definitiva lo que define un comicio, un proceso electoral. Hay que ver, te decía la ONU, te decía el Centro Carter, bastante sospechado por la oposición. El oficialismo dice que todos los países que tienen sanciones contra Venezuela no pueden participar de las observaciones. No está la Unión Europea, no está Estados Unidos, está Brasil. Y acá hay un aspecto que es importante. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Brasil? ¿Qué va a hacer Colombia? Un país limítrofe, vecino, clave, ¿sí? Hay que decir que Gustavo Petro, más allá de que tiene una relación tirante con Maduro, crítica, no es algo, Maduro le ha dicho una izquierda cobarde, pero es cierto que restableció las relaciones diplomáticas y es algo importante, porque dos países que comparten una frontera tan importante, que no tengan relaciones, es realmente conflictivo, es realmente un problema y a la larga puede llegar a tornarse un problema grave. Por eso también es muy importante lo de Brasil, que no solo es un país limítrofe, sino que además, bueno, es el grande de la región, ¿no? Es el patrón de Sudamérica y de alguna manera tiene un peso y quiere tener un peso decisivo. Por eso el juego que hace Lula tratando de intervenir allí termina siendo fundamental, sobre todo por el rol que quiere tener Brasil en el concierto mundial. Mostrar capacidad de pilotear la crisis venezolana también le da cierta legitimidad al presidente brasileño, a Luis Ignacio Lula da Silva. También hay que ver qué va a ser el otro grande de América Latina, me refiero a México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Han sido hasta ahora favorables a Maduro, les han reconocido las elecciones cuando buena parte de los países del mundo no lo hacían, pero claro, hay que ver cómo se van a ubicar en este proceso electoral de acuerdo a los hechos que se puedan observar. De todas maneras, siempre el factor interno es lo determinante, ¿sí? El nivel de violencia que pueda llegar a escalar, el nivel de respuesta que tengan las fuerzas de seguridad, la capacidad de una apertura y un diálogo de los actores en juego que hoy tienen los puentes totalmente rotos. Digo, en el marco del juego de la democracia, el que gana, gana y el que pierde se la banca y lo acepta. Y la alternancia que sí vemos que ocurre en muchos países de la región, bueno, hay que ver si de alguna manera, en el caso de que pierda el oficialismo, se da. Bueno, las elecciones tienen que suceder, por ahora no sabemos los resultados. Te decía, la otra pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? A mi entender, Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral desde que estamos hablando de un país que tuvo el asalto al Capitolio, que intentaron asesinar a un expresidente y candidato a presidente, supuestamente el que lidera las encuestas, el país que invadió a otro diciendo que tenía armas químicas de destrucción masiva que nunca las mostró y nunca las pudo probar, y sin embargo mataron muchísima gente.
La verdad que el único país que tiró la bomba atómica, la verdad que autoridad moral no tiene. Para mí no tiene autoridad moral para venir a dar lecciones de democracia a nadie. Y de pacifismo, a nadie. A nadie. Es cierto que sí tiene autoridad económica y militar, ¿sí? Porque es una potencia que hoy parece estar bastante amenazada, su hegemonía, tiene una crisis sistémica con rivales sistémicos que lo vienen desafiando fuerte, y eso es lo que podemos ver con China, India, Rusia, etc. Claro, no la tiene fácil, no quiere decir eso que haya perdido el poder que tiene, ¿no? Lo sigue teniendo y sigue siendo en algún sentido el gendarme capaz de decir qué está bien y qué está mal, no por su autoridad moral, sino fundamentalmente por su autoridad militar y por ser, en definitiva, el gendarme del mundo, tal como lo ha hecho en muchas oportunidades. Bueno, ¿y cómo se llegó a esta situación que además generó una diáspora? También me parece que es una pregunta abierta, ¿no? Que la voy a ir tratando de responder a lo largo de esta semana. Quiero hablar con algunos compañeros de trabajo que son venezolanos, que tienen posiciones disímiles y que me gustaría poder conversar con ellos y compartir su testimonio con todos ustedes, porque me parece que va a ser rico, que va a ser interesante, que nos va a ayudar a entender un poquito más de cerca, más allá de que hoy están fuera del país, nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Porque digo, en relación a esta diáspora, ¿cuánta responsabilidad tiene el bloqueo, las sanciones impuestas fundamentalmente por Estados Unidos, y cuánta responsabilidad tiene la política económica del gobierno, ¿no? Porque sabemos qué sucede con los bloqueos, que en general no castigan a los gobiernos, sino más bien terminan castigando a los pueblos. Si es lo que quiere hacer otros países, si lo que quieren hacer es castigar a los gobiernos, bueno, eso nunca se cumple, y por eso desde la región siempre las instancias supranacionales, las instancias de organismos internacionales de la región han rechazado esas sanciones porque consideran que no son el camino. Bueno, pero entonces, para verlo en concreto, más allá de las opiniones, ¿cuánto afectó el bloqueo y cuánto afectó la política económica del gobierno? Me parece que es una gran pregunta. ¿Qué pasa con la industria petrolera? Es otra gran incógnita en relación a un petróleo que no es de demasiada calidad, el petróleo venezolano, muy arenoso, y además en un contexto de transición energética donde poco a poco ese tipo de recurso natural va perdiendo peso. Y claro, la pregunta es qué puede llegar a suceder con Venezuela en ese marco. Algunos interrogantes que vamos a ir tratando de responder en lo que va de esta semana hasta llegar a las elecciones del próximo domingo. Elecciones históricas, elecciones muy importantes, fundamentales, trascendentales para uno de los países más señalado, más observado en los últimos años. Por eso se los voy a tratar de ir contando.